Y esta mañana regresamos a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Muchos en nuestro día creen que para que una iglesia crezca necesitas aplicar ciertas técnicas y estrategias del mundo de los negocios. Por ejemplo, aplicar encuestas a la comunidad en donde se encuentra una congregación para ver cuál es el perfil socioeconómico de la gente y de esta manera adaptar el servicio al gusto de la gente. De esa manera, la estrategia es que si invitas a tu vecino y ya sabes cuáles son sus gustos, acomodas el servicio si fuera un inconverso y le das lo que quiere, el tipo de música, le rebajas a la Biblia, le das más algo, asuntos políticos, sociales, que le llamen la atención para que así vengan a la iglesia. Pero de acuerdo con las Escrituras, ¿cómo crece la iglesia numérica y espiritualmente? En resumen, Mateo 16, 18 nos dice que el crecimiento numérico y espiritual de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es la obra de Dios. Recordarán en Mateo 16, 18 cuando el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Es la obra de Dios. Pero Dios usa primordialmente la enseñanza y la predicación de su palabra para hacerlo. Lo estamos estudiando a lo largo de Hechos. No hay ninguna técnica que usan los apóstoles más que predicar la palabra. Lo hemos visto desde el capítulo 1, estamos ya en el capítulo 11, y una y otra vez predican, Dios salva gente, las hace parte de su iglesia, y la gente en la iglesia está creciendo espiritualmente a través de la enseñanza de los apóstoles. Algunos dirán, bueno, pero Hechos es un libro histórico y no lo puedes tomar como normativo. Es cierto, siempre y cuando lo que se enseña en Hechos sea reiterado en las epístolas, las cuales fueron escritas a la iglesia de la cual nosotros somos, ¿qué? Parte. Esta es la misma verdad que encontramos, noten, ahí en Primera de Pedro, si me acompañan, Primera de Pedro 1, veámoslo brevemente antes de entrar a Hechos 11, Primera de Pedro 1, versículo 22. Primera de Pedro 1, 22 al 2, 1. Y las hermanas que están con Noris ahí los miércoles, no sé si ya llegaron a este texto o van a llegar, en su estudio de Primera de Pedro, un gran texto. Observen aquí en Primera de Pedro 1, 22 al 2, 2, cómo el medio primordial que Dios usa para hacer nacer de nuevo una persona y para hacerla crecer espiritualmente es su palabra. Dicho de otra manera, el instrumento primordial que el Espíritu de Dios usa para dar vida espiritual a un muerto espiritual y para hacer crecer espiritualmente a un hijo de Dios es su palabra. Obsérvenlo, Primera de Pedro 1, versículo 22. Pedro escribe a estos creyentes que están sufriendo persecución y les dice en Primera de Pedro 1, 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Escuchen esto, versículo 23. Siendo renacidos, está hablándole a cristianos, personas que Dios hizo nacer de nuevo, personas que Dios dio vida espiritual. Siendo renacidos, versículo 23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, noten el medio, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En otras palabras, Pedro está diciendo, Dios los hizo nacer de nuevo. En las palabras del Señor Jesús, recuerdan a Nicodemo en Juan 3, le dio el nuevo nacimiento a un cristiano a través de la palabra de Dios, versículo 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y escuchen esto, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Observen lo que está diciendo Pedro. El Evangelio que les fue anunciado, versículo 25, fue lo que Dios usó para hacerlos nacer de nuevo. Nada más. Ninguna técnica retórica, y por cierto, en ese entonces, en el mundo del primer siglo,
había mucha retórica, había mucha oratoria, los griegos fueron los padres en un sentido de esto. Y Pedro está diciendo, miren, no fue cuestión de oratoria, esto fue cuestión de Dios a través del evangelio que fue proclamado, los hizo nacer de nuevo. Y una vez que una persona nace de nuevo, observen cómo crece espiritualmente, capítulo 2, versículo 1, siguiente versículo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. En otras palabras, haz a un lado el pecado en tu vida. Y versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la leche espiritual en este contexto? Lo acabamos de ver, la palabra. La palabra, versículo 25 al final, que por el Evangelio se ha sido anunciada. La palabra al final del 23, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la manera en la que, la que Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos, en términos de Hechos 2:47, la manera en la que Dios añade numéricamente a la iglesia es a través del Evangelio y hace que la persona que lo oye lo entienda, lo crea, se arrepiente, se hace parte de la iglesia y ahora esa persona, un niño recién nacido en términos del 2:2, un niño espiritual, va a crecer espiritualmente, esto es, va a entender mejor la palabra de Dios, quién es Dios, para que pueda obedecer más y pecar menos a lo largo de su vida. Eso es el crecimiento espiritual. La manera en la que Dios lo hace otra vez se centra todo en ¿qué? En la palabra de Dios, en la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Dicho de otra manera, Dios usa primordialmente la enseñanza y predicación de su palabra para hacer crecer numérica y espiritualmente una congregación. Y Él usa a los miembros de su iglesia para hacer crecer a la iglesia. Porque aunque Dios podría estar predicando el Evangelio de manera audible desde el cielo, Dios ha escogido hacerlo a través de los miembros de su iglesia. Esto es, aquellos a quienes Dios nos ha salvado mediante la fe arrepentida en Cristo y nos usa para llevar el Evangelio a personas que no le conocen en el contexto de la vida cotidiana. Entonces, desde el punto de vista de tu responsabilidad, ¿cuál es tu papel en el crecimiento de la iglesia? Entendemos que Dios hace crecer a la iglesia, numérica y espiritualmente, lo hace a través de la predicación y enseñanza de su palabra. La pregunta entonces es, ¿cómo puede ser usado por Dios para contribuir al crecimiento numérico y espiritual de la iglesia? Llevar el Evangelio es una respuesta y correcto, lo vemos en el capítulo 11 de Hechos. Acompáñenme ahí, Hechos capítulo 11, este gran capítulo nos da la respuesta. Aquí encontramos 4 acciones que debes tomar para ser usado por Dios en el crecimiento de la iglesia. En lo que llegan a Hechos 11, les recuerdo, aquí Pedro está reportando a varios hombres en la iglesia en Jerusalén, lo que sucedió con Cornelio, recuerdan, y sus amigos gentiles ahí en Hechos 10. Y el resto del capítulo 11 muestra cómo Dios sigue extendiendo el evangelio en los gentiles. Y aquí en Hechos 11 estamos estudiando 4 acciones que debes tomar para ser usado por Dios en el crecimiento espiritual de la iglesia. Estas 4 acciones son, para recordarles, estamos en la primera. En primer lugar, evangeliza. En segundo lugar, exhorta. En tercer lugar, enseña. Y en cuarto lugar, habíamos dicho envía, pero una mejor manera de expresarlo es ama. Ama. La última vez empezamos a ver la primera, evangeliza. Versículos 1 al 21. Repasando brevemente, estudiamos que en los versículos 1 al 17, Pedro da su reporte a varios hombres de cómo Dios salvó a los gentiles a través de la predicación del evangelio en labios de Pedro. Recuerden, esto lo vimos ahí con Cornelio en Hechos 10, y noten en Hechos 11, 18, aquí nos quedamos la última vez. Estos hombres que oyeron el reporte de Pedro hacen una declaración monumental que explicamos a detalle en nuestro último estudio, diciendo en Hechos 11, 18, entonces,
oídas estas cosas, el reporte de Pedro en los versículos 1 al 17, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Estos judíos eran calvinistas. Obvio es una broma, pero es una realidad, porque la posición calvinista, uno de los rasgos integrales del calvinismo, esto es la posición doctrinal que enseña primordialmente lo que llamamos las doctrinas de la gracia, que entre otras cosas, y en estas doctrinas estamos de acuerdo porque es lo que enseña la Biblia, que el hombre está totalmente depravado, incapaz de llegar a Dios por sí mismo, y por ello Dios tiene que escoger de manera incondicional al pecador, esto es, independientemente de algún factor externo a Dios, y Dios murió solo, el Señor Jesús, aunque la salvación es para todos, su muerte es suficiente para todos, es eficaz solo para los escogidos, y Dios es el que lleva a cabo la obra de atraer a sí mismo al pecador. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y aquellos a quienes Dios da vida van a perseverar, porque la vida que Dios da es eterna y la vida eterna no termina. Estos hombres entendían, versículo 18, que la salvación es la obra de Dios. Por eso dice en versículo 18, de manera que también, refiriéndose a ellos como judíos, también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, y el arrepentimiento, dijimos, sí, es parte del evangelio, llamas a la gente a arrepentimiento, pero en últimas el único que puede capacitar a un ser humano muerto en delitos y pecados a dejar su pecado y volverse a él, el único que puede dar arrepentimiento a un ser humano es ¿quién? Dios, y lo reconocen ellos. Ahora, versículo 19, aquí retomamos nuestro estudio. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿se acuerdan en el 8, 1 al 3? Estos eran judíos griegos que eran creyentes. Estos judíos griegos, recuerdan, judíos que habían nacido fuera de la tierra de Israel, que habían venido con una fe arrepentida al Señor, eran salvos, eran creyentes. Estos hombres que habían sido dispersados a causa de la persecución que vimos en el capítulo 8 con motivo de Esteban, versículo 19, pasaron hasta Fenicia, esto es al norte de Judea, donde estaban los pueblos de Tiro y de Sidón, Chipre, recuerdan la isla en el Mediterráneo, y Antioquía, versículo 19, no hablando a nadie la palabra, sino solo a quienes, a los judíos. Otra vez recuerden, estamos apenas cruzando barreras raciales que eran muy sensibles para los judíos. Y todavía lo vemos con estos judíos griegos. Solo están predicándole a los judíos. Y acabamos de ver ahí en el capítulo 1, versículos 1 al 17, que les costó trabajo a estos hombres en Jerusalén el pensar que Dios había usado a Pedro para llevarle el evangelio a qué raza de personas, gentiles. Entonces pueden ver cómo todavía están concentrándose solo en los judíos, versículo 19. Pero observen en el 20, dan un paso muy importante. Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, una pausa ahí, si observan un mapa en la parte de atrás de su Biblia, notarán que Antioquía estaba arriba de Sidón, a unos 320 kilómetros de Sidón. Antioquía juega un papel clave en el resto de Hechos, porque allí se fundó una iglesia que envió misioneros a los gentiles. Lo veremos dentro de unas semanas, si Dios quiere, en Hechos 13. Antioquía era una ciudad muy importante, muy cosmopolita, había una gran población de judíos, de 25 a 50 mil judíos, pero era predominantemente gentil. Y era una ciudad muy importante, entre otras cosas, por su tamaño y su ubicación. Era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano de la época. La primera era Roma, la segunda Alejandría y Antioquía era la tercera. Entonces, aquí estamos, digamos, en nuestra Puebla, es la Puebla de México, Guadalajara, Puebla. Pero el punto es que es una ciudad muy grande, muy importante. Y versículo 20, noten de nuevo. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, estos son gentiles que hablaban griego, anunciando el evangelio de ¿quién? Del Señor Jesús. Esta última frase es muy importante.
Aquí en Hechos 11 vemos evangelismo a qué grupo de personas en términos étnicos, gentiles, no judíos. Y noten que en Hechos, lo notarán si recuerdan a partir de nuestro estudio a lo largo de este gran libro, normalmente cuando se predique el evangelio a judíos se usa el nombre Mesías, ungido, el Cristo. Pero observen aquí que se usa el término al final del versículo, noten 20, ¿el evangelio de quién? Del Señor Jesús. Noten, no del Cristo. ¿Por qué el Señor? Curios en griego. ¿Quién es la audiencia aquí? ¿A quién se está evangelizando? Gentiles. Probablemente se usa el nombre Señor porque lo habrían entendido mejor. Porque los gentiles usaban el título Señor, curios, para referirse a gobernantes y dioses. Pero obviamente al hablar del Señor Jesús, los creyentes en Hechos 11 estaban hablando del Dios único y verdadero, no uno de varios dioses falsos que adoraban los gentiles. Entonces por eso ven el cambio Señor Jesús. Y observen, ellos están evangelizando, estos cristianos, judíos, y están evangelizando a gentiles que hablan griego, y noten lo que Dios hace, versículo 21, hace una declaración monumental, observen, Hechos 11, 21, y la mano del Señor estaba con ellos, una pausa ahí, ¿qué significa eso? Misma frase que se usa, por ejemplo, en Esdras 7, 9, 8, 18, en Nehemías 2, 8, 2, 18, ¿qué significa la mano del Señor estaba con ellos? Escuchen, se refiere a que Dios mostró su poder en bendición. Dios mostró su poder en bendición. Versículo 20, ellos están proclamando el Evangelio. Versículo 21, Dios muestra su poder en bendición. La mano del Señor está con ellos. ¿Y cómo se ve esa bendición de Dios? Observen al final del 21. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Cómo vieron la mano de bendición de Dios en su vida y ministerio en ese momento? Porque Dios fue el que convirtió a aquellos que estaban oyendo, a gran número de ellos. Esa palabra número, la palabra griega aritmos, aritmos. ¿A qué le suena? De ahí obtenemos ¿qué palabra? Aritmética. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, noten otra vez este énfasis del Espíritu Santo en este texto. Versículo 18, regresen ahí. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y versículo 21, 20, evangelizan, versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Dicho de una manera inversa, ¿por qué se convirtió gran número y creyó en el Señor? Porque la mano de bendición estaba sobre ellos. En otras palabras, es la misma idea del versículo 18. ¿De quién es la obra de salvación? ¿Quién es responsable por salvar a alguien? Dios. Esto, de nuevo, lo vemos enfatizado en Hechos una y otra vez, ¿no es cierto? Pero otra vez, es confortante. Si eres salvo es ¿por qué? Porque Dios te salvó. Si entiendes el Evangelio y lo que más anhelas es conocer a Dios a través de su palabra y obedecer su palabra, eso muestra algo que Dios ha hecho en tu vida de manera inmerecida. ¿Por qué? Porque somos pecadores y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y escuchen, por otro lado, desde el punto de vista de evangelismo, noten que Dios al hacer aquí en el versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor, está haciendo crecer la iglesia, ¿no es cierto? Y otra vez, ¿quién es responsable por hacer crecer la iglesia? Dios. Y noten aquí, lo hace a través de ¿quiénes? Los cristianos que están predicando ¿qué? El Evangelio. ¿Cómo contribuyes al crecimiento espiritual de la iglesia aquí, el crecimiento numérico? Dios es el que decide. Dios es el que da el arrepentimiento. Dios es el que determina quién se convierte y quién cree. Pero tu responsabilidad como cristiano es que predicar. Conforme Dios te da oportunidades, otra vez,
con las mamás de los compañeros de tu hijo, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, con prudencia, como me pasó con este señor ahí de migración en el aeropuerto, ¿no? Otra vez, quizá no hubo tiempo otra vez de explicarle más, pero Dios te da oportunidad y siembra semilla, siembra semilla. El Señor es el que lo hace. Y debe animarte también esto a no pensar que depende de ti. Noten qué gran carga nos quitamos, hermanos, pensando que cuando pensamos que la salvación depende de nosotros, de nuestra retórica, nuestro conocimiento, nuestra manipulación de la gente, no. Dios es el que lo hace. Nuestra responsabilidad es explicar el Evangelio de la manera más clara posible y orar porque Dios sea el que ¿qué? El que salve. Esto debe quitar un peso enorme de ti, y aunque te duele ver a tus parientes inconversos y a nuestros hermanos biológicos y a nuestros tíos e hijos y a lo mejor cónyuges, algunos de ustedes, y los ves que han oído el Evangelio y no se arrepienten y no se arrepienten, de nuevo, ora por ellos. No es tu obra, no lo puedes hacer tú. Por mucho que los ames. Recuerden, Pablo anhelaba que se salvaran los judíos y él entendía mejor que nadie que la salvación era de Dios, ¿no es cierto? De hecho, véanlo ahí en Romanos, me encanta esta ilustración. Romanos 9. Observen, está hablando de esta gloriosa verdad de que Dios escoge para salvación. En Romanos 9 y dice, Romanos 9, 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Esa es la analogía. Versículo 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Este es un gran texto que habla de la razón por la que Dios permite el mal. ¿Por qué? ¿Por qué permite Dios el pecado? Versículo 22, porque de esta manera muestra aspectos de su persona que no podría mostrar si no existiera el pecado. Si no hubiera pecado, Dios no tendría necesidad de mostrar su ira. Si no hubiera pecado, Dios no tendría necesidad de mostrar su poder en el juicio contra el pecado. Pero Dios, en su sabiduría perfecta, al querer desplegar su gloria, esto es, quién es Él en todas sus facetas, permite el pecado, versículo 22, para mostrar su ira, hacer notorio su poder, mostrar su paciencia hacia personas que lo rechazan de manera persistente y al mismo tiempo, noten, muestra otros atributos, versículo 23, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces, versículo 22, Dios muestra su ira, su poder, su paciencia contra personas que lo rechazan persistentemente. Y versículo 23, Dios muestra su gracia, su bondad, cómo bendice a manos llenas a alguien a quien Él salva, aunque la persona no lo merezca. Y en todo esto despliega la gloria de Dios. Por un lado, ira, poder, paciencia. Por otro lado, gracia, misericordia, perdón. Y noten, Pablo dice, versículo 24, hablando de los vasos que van a la gloria, al cielo, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Pablo entendía que la salvación era la obra ¿de quién? De Dios. Pero eso no lo hacía ser frío hacia gente que no era cristiana. Observen ahí en el capítulo 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Oraba porque Dios lo salvara. Y noten, anhelaba tanto la salvación de Israel que regresen al capítulo 9, versículo 1. 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué estás triste, Pablo? ¿Por qué hay tanto dolor en tu vida? Versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Amaba tanto a los judíos, anhelaba tanto que sus compatriotas vinieran a los pies del Señor, que si fuera posible él estaba dispuesto a ir él al infierno por regalarle su salvación, lo cual es imposible. Pero noten, Pablo anhelaba la salvación de sus compatriotas, estaba triste,
Las palabras que usa ahí son fuertes. En el capítulo 9, tiene dolor continuo y tristeza en su corazón. Está muy triste, pero no por eso busca manipular la situación. Él entiende la soberanía de Dios en la salvación. Él entiende que Dios salva, lo vimos ahorita en el capítulo 10. Y por ello, capítulo 10:1, Él ora. ¿Se dan cuenta? Entonces, el entender la soberanía de Dios en la salvación te debe llevar no a una apatía de decir, bueno, Dios va a salvar al que quiere y yo me cruzo de brazos. No, hay un deseo genuino de que vengan a los pies de Cristo. Oras por ellos, pero lo dejas en manos de Dios. No con tu pariente inconverso, cada vez que lo ves de nuevo te saluda y le dices, ¿ya te arrepentiste? Imagínense, ¿crees que va a querer estar contigo? O cada vez que lo ves, ¿sigues pecando, miserable impío? ¿Se dan cuenta? Y cada vez que te pregunta, oye, o quiere comentarte algo y tú, ¿ya se te olvidó que vas camino al infierno? No, ¿verdad? Pagano. Oye, es que me va mal en mi trabajo, ayúdame, en lugar de buscar darle una palabra de aliento con amor, etcétera, aunque ya le presentaste el evangelio, no le dices, pues claro, estás bajo el juicio de Dios, hijo de ira desobediente. No, no. Tienes que ser amoroso, presentas el evangelio, pero recuerdas otra vez que la salvación es de ¿quién? De Dios. Y debe haber un amor genuino por ellos hacia ti, pero lo dejas en manos de Dios y oras por ellos. No podemos hacer nada más. Es una carga que nos quita enorme. A veces, yo recuerdo hace años, cuando apenas tenía poco de oír al Señor y nos leían ese pasaje, recuerdan de la atalaya de Ezequiel, de que si no anuncias cuando viene algún peligro a Israel, tus manos están llenas de sangre y estás preocupado y piensas que la salvación de la gente depende de ti, tus manos están llenas de sangre. Tranquilo, no es así. Si Dios te da la oportunidad de evangelizar y no lo haces, bueno, eres responsable ante Dios. Pero no te puedes sentir culpable por la salvación quizás de que es tu culpa que a lo mejor el presidente Peña Nieto no ha venido a los pies de Cristo. No es tu culpa. ¿O qué? ¿Desayunas con él diario? Bueno, si tienes oportunidad de verlo y se hablan y todo y tienes una relación con él y Dios te da la oportunidad y no lo haces, bueno, estás mal, ¿no? Pero bueno, ¿cada cuándo lo vemos? Cada vez que prende la tele probablemente. ¿No es cierto? La mayoría de nosotros. Entonces, oras por él, etcétera. Pero el punto es que la salvación es la obra de Dios. Oras por aquellos que no le conocen. Lo mismo con tus hijos. Piénsalo, porque a veces llegamos a caer en actitudes, en acciones de manipulación con nuestros parientes inconversos o como laboradores de trabajo y no quieren ni vernos, no porque huyen del Evangelio, sino porque huyen de nosotros. ¿No es cierto? Por nuestra imprudencia. Entonces, estamos preocupados por ellos, oramos por ellos, pero necesitas mostrar el amor del Señor, ser prudente en cómo te conduces con ellos. Entonces, regresando aquí a Hechos 11, para ser usado por Dios en el crecimiento de la iglesia, en primer lugar, evangeliza. Y Dios, de nuevo, salva a los que Él quiera, ya con aquellos que están en la iglesia, se aplican las últimas 3 acciones para que seas usado por Dios en el crecimiento de aquellos que ya profesan ser cristianos. En primer lugar, evangeliza, de 1 al 21. En segundo lugar, regresando a Hechos 11, exhorta. Versículos 22 al 24. Llegó la noticia de estas cosas. ¿Qué cosas? Versículo 22, que gran número había creído. Lo acabamos de ver. Llegó la noticia de que muchos gentiles habían creído a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Por qué? Porque recuerden que en ese entonces la iglesia en Jerusalén era como el cuartel general. Allí estaban los apóstoles y con esta expansión a nuevas fronteras, ellos verificaban que realmente el Señor estuviera detrás de estas conversiones entre gentiles. Por eso recuerdan en Hechos 8, 14 al 17, enviaron a Pedro y a Juan para ver lo que Dios había hecho a través de Felipe. Aquí en el 11, 1 al 18, oyeron lo que Dios había hecho a través de Pedro con Cornelio y sus parientes y amigos. Y ahora en el 11, 22, noten, envían a Bernabé, un delegado no apostólico, recuerden, de Chipre.
Sin duda hablaba muy bien griego, lo vimos en Hechos 4. Recuerden que en el 9:27 Bernabé presentó a Pablo a los apóstoles mostrando no solo que Bernabé era un hombre cercano a ellos, sino también, escuchen esto, Bernabé era un hombre muy capaz en funcionar como mediador. Recuerden cómo le llamaban en Hechos 4, acompáñenme ahí por un momento. Hechos 4:36 es la primera vez que vemos a Bernabé. Este hombre no apóstol, pero cercano a los apóstoles. Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, escuchen esto, que traducido es ¿qué? Hijo de consolación. ¿Por qué le llamaban así? Porque era un hombre que podía ver lo mejor de la gente. Otra vez, no olviden quién es este hombre. Él era un hombre mediador, conciliador. Además, en el capítulo 4 vimos que fue un hombre amoroso que ayudó a los necesitados. Imagínate los problemas que evitarías en tu matrimonio o con otras personas si actuaras más como Bernabé. Si en lugar de fijarte solo en el pecado y debilidades de otros, te fijaras más en sus virtudes. Si en lugar de pensar en cómo me pueden servir, pensaras en cómo puedes servirlos. Si en lugar de buscar hacer lo que tú quieres, buscaras hacer lo que otros quieren sin pecar. Así era Bernabé, era conciliador y lo mandan y es un hombre amoroso, amable. Y noten, Bernabé era entonces, versículo 22, un hombre ideal para ver lo que el Señor estaba haciendo en Antioquía. Y versículo 23, noten, hablando de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, noten esa frase ahí, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando llegó ¿a dónde? Versículo 22, va de Jerusalén a Antioquía. Llega a Antioquía y vio la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios aquí? Se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué es la gracia de Dios aquí? Es la obra de Dios en la salvación de esos gentiles. Es la misma idea de Efesios 2:8. Por gracia sois ¿qué? Salvos. Noten, cuando llegó y vio la gracia de Dios, noten el término que usa aquí el Espíritu de Dios, me encanta. En lugar de decir, cuando llegó vio a aquellos que habían creído en Antioquía, no, cuando vio la gracia de Dios, ¿por qué? Porque esas personas que habían creído ¿por qué? Por la gracia de Dios. Y otra vez, noten, el tema recurrente no es la obra humana. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que don, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces noten, así es la salvación. Él ve a los convertidos en Antioquía y ve la gracia de Dios, así es. Cuando ves tu salvación, cuando ves a otras personas salvas, ves la gracia de Dios desplegada, ¿no es cierto? Porque no es por nuestras obras, no es por nuestra inteligencia, es por una expresión de amor inmerecido de Dios hacia nosotros. Y noten, los exhorta a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, exhortó, confortó, alentó. Versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Noten lo que hace Bernabé, versículo 23, exhortó, versículo 23, quiere de paracaleo, de donde obtenemos la palabra, recuerden un nombre del Espíritu Santo, el para qué, paracleto, paracaleo, venir al lado de, conforta, alienta. Esto no solo debía funcionar en Bernabé, sino esta es una responsabilidad de todo cristiano, el exhortarnos unos a otros. Obsérvenlo ahí en Colosenses 3:16 por un momento. Colosenses 3:16. Pablo dice aquí en este conocido texto, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Que la palabra te controle, obedece la palabra de Cristo. ¿Y qué tienes que hacer? Enseñándoos y exhortándoos, ¿notan ahí? Esas son las dos responsabilidades que vemos aquí. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros, esto es entre cristianos,
¿Con qué añade Pablo ahí? ¿O en qué? En toda sabiduría. Nota, todo tenemos la responsabilidad de exhortarnos unos a otros, quiere decir alentar, animar, es la idea. Animar a la gente a aplicar la palabra de Dios. Pero nota ahí en Colosenses 3:16, ¿cómo haces eso? Tienes que conocer tú primero la palabra, entenderla correctamente, someterte a ella, eso es lo que quiere decir la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, y entonces exhortas, animas a la gente a obedecer. Y nota, en toda sabiduría, aplicas prudencia. No puedes llegar ahí con X hermano que no conoce y le dice, oye, ¿cómo está tu matrimonio tú? Bueno, probablemente no va a ser muy sabio eso y no va a responder muy bien, ¿verdad? Pero, si eres sabio, y probablemente esta es una sugerencia de aplicación, quizás alguien te pide consejo, alguien con quien tienes una relación en la iglesia, te pide consejo, oye, ¿cómo le hago? Estoy luchando con mi esposa, estamos teniendo fricción, y oyes más y te das cuenta que el problema del hermano es que es egoísta. Y le dices, oye, pues mira, recuerda, te pidió consejo, y lo exhortas, le dices, oye, ¿te acuerdas, hermano? Porque conoces la palabra, estás buscando obedecerla. ¿Te acuerdas en Efesios 5:25 que Pablo nos manda amar a nuestras mujeres como quién? Cristo amó a la iglesia, ámala, busca agradarla, 1 Corintios 7, y lo estás exhortando, ¿no es cierto? Anímalo en esa dirección. Entonces, esto no necesariamente se refiere a un ministerio oficial de exhortación, puede ser en el contexto de un ministerio de enseñanza o predicación, pero noten, Pablo dice en Colosenses 3:16, unos a otros, no es que digan, no, yo no tengo el don de exhortación, yo me callo. No, Dios te puede abrir oportunidades, tienes que estar listo, pues, dispuesto a animar a otros a obedecer la palabra de Dios. Esa es la idea aquí. Y si haces eso, Dios te puede usar para contribuir al crecimiento espiritual de la iglesia. Dios puede usarte para animar, sacudir a ese hermano y decir, tienes razón, necesito pedirle perdón a Dios y a mi esposa porque estoy siendo egoísta con ella. Tienes razón, voy a buscar agradarla, y regresa la semana que entra y te dice, hermano, gracias, mira ya, los problemas se han reducido. Así es, todos estamos en esto, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Y noten, esto nos lleva, versículo 25, a la tercera acción que debes tomar para ser usado por Dios en el crecimiento espiritual de la iglesia. Versículos 25 y 26, enseña. Después, versículo 25, fue Bernabé a Tarso. Recuerden, este es el mismo Bernabé a Tarso, a Cilicia, para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Recuerden Antioquía, donde esa ciudad tan importante. Por lo que vemos en Gálatas 1 y 2, probablemente han pasado unos 10 años desde que Pablo se ha ido a Cilicia. Esto lo vimos ahí en Hechos 9. Versículo 26, ya llega Bernabé con Saulo a Antioquía, y noten lo que hace en versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Qué iglesia? La de Antioquía, versículo 25. ¿Y qué hicieron? Enseñaron ¿a quién? A mucha gente. Dices, bueno, ellos enseñaron, pero ahí tienes a Pablo y a Bernabé. Sí, tenían una responsabilidad oficial, eran líderes, pero otra vez Colosenses 3:16 nos manda a hacer eso, a todos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Para qué conoces la palabra? ¿Para qué lo obedeces a la luz de ese texto? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría, lo acabamos de leer. Todos tenemos la responsabilidad de estarnos enseñando. Por ejemplo, de nuevo, a lo mejor al final del servicio ves a alguien desanimado porque está luchando con sus finanzas. Te dice, oye, ora por mí, está difícil la situación. Y le recuerdas, hermano, voy a orar por ti, hombre, que Dios te fortalezca. Tú sabes que Dios no te va a dar más de lo que puedes soportar, y le estás enseñando y al mismo tiempo exhortando, ¿no es cierto? Animando. Esas son una ilustración práctica de cómo enseñarnos y exhortarnos. No es de que llegas, oye, ¿cómo está tu vida? No te vuelves Interpol espiritual y andas detrás de todo. No es lo más sabio, creemos, que te autodesignes el exhortador y enseñador, y llegas con cualquiera no te conoce, a ver, ¿cómo está tu matrimonio? Ríndeme cuentas. Oye, ¿y de dónde te conozco? Ah, es que yo vengo aquí, sí te veo, hermano, pero espérame, pues, oye, no le voy a abrir mi vida a cualquier persona, ¿no? ¿Se entiende? Eres prudente y demás, ¿no es cierto? Entonces, versículo 26 muestra otra acción que debes tomar
para contribuir al crecimiento espiritual de la iglesia. Enseñas, y noten ahí en el 26, están Pablo y Bernabé todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y escuchen esto, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta palabra cristiano se usa solo en 3 lugares en el Nuevo Testamento. Aquí en Hechos 11:26, Hechos 26:28 y Primera de Pedro 4:16. Y en los 3 lugares, escuchen esto, se usa de personas no cristianas refiriéndose a cristianos. De hecho, parece que era una persona, era una palabra en ese entonces usada de manera despectiva. Estos son cristianos, quiere decir del partido de Cristo. Y lo podemos ver ahí en Hechos. Nunca antes se había usado esta palabra en Hechos hasta aquí. Primera vez que se usa en la historia de la iglesia. De hecho, los cristianos usaban términos diferentes para referirse a sí mismos, como hermanos, discípulos, creyentes, lo vemos a lo largo de Hechos, pero no cristianos. Y no fue históricamente sino hasta el siglo II, cuando Ignacio comenzó a usar la palabra para referirse a los creyentes como cristianos de manera general. Pero los escritores romanos como Josefo, Tácito y Plinio sí usaron el término cristiano para referirse a los seguidores de Cristo. Ahora observen, ¿en qué iglesia estamos? Que es cuando es la primera vez que se les llama cristianos a los creyentes. ¿En dónde estamos? Antioquía, una ciudad predominantemente ¿qué? Gentil. Esto es importante, porque esto muestra que aquí empiezan a ver los inconversos, la gente incrédula, a los cristianos como un movimiento gentil, no judío. ¿Se dan cuenta? Esto es significativo. Y observen algo importante. Cristianos, otra vez, antes se les llamaba discípulos. Véanlo, por ejemplo, a estos cristianos en el 6, versículo 9:1, véanlo. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra ¿quién? Los discípulos del Señor, ¿lo vieron ahí? Y otra vez en Hechos 11, vuélvanlo a ver. Hechos 11:26 al final. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez ¿en dónde? En Antioquía. En otras palabras, discípulo cristiano era ¿qué? Sinónimo. Esto es un contraste con mucha gente en la actualidad que piensa que un cristiano es un cristiano común y corriente y un discípulo es algún tipo de cristiano élite, súper entregado y acá están los de abajo. No. Un discípulo es un ¿qué? Cristiano. Por eso el Señor, si me acompañan a Lucas 14, en este conocido texto, Lucas 14, el Señor aquí no hace un llamado a un nivel súper espiritual de entrega. En Lucas 14 el Señor no llama a los, como dicen algunos erróneamente, a los que hicieron de Cristo su Salvador ahora que lo hagan su Señor. En Lucas 14 el Señor no llama a cristianos a que se entreguen de manera total, a cristianos tibios, por así decirlo. No. Aquí el Señor en Lucas 14 presenta el Evangelio en conversos y los llama a ser cristianos comunes y corrientes. Y les dice, versículo 25, Lucas 14, 25, grandes multitudes iban con él de incrédulos y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué? No puede ser mi discípulo. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser cristiano? Muy bien. Tienes que estar dispuesto a amar a Cristo por encima de tus relaciones más cercanas, más íntimas, al grado que aún ese amor hacia Cristo es tal en magnitud que tu amor a los que más amas, como tu padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, parece odio. Amas tanto a Cristo que tu amor hacia los que más amas parece odio. De lo contrario, si no estás dispuesto, en otras palabras, a que el Señor sea supremo en tu vida, tus planes, deseos, todo, a menos de que estés dispuesto a someterlos a Él, que es parte del arrepentimiento, no puedes ser su discípulo. ¿Qué quiere decir? No puedes ser cristiano, no puedes ir al cielo. Lo añade versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué?
No puedes ser mi discípulo, cristiano, otra vez. Común y corriente, salvo. ¿Quieres saber si eres salvo? Vas a estar dispuesto a honrar a Dios por encima de cualquier otra cosa. Tu lealtad a Dios va a ser suprema. Si en algún momento de tu vida tu responsabilidad bíblicamente presentada choca con tus intereses de agradar a algún ser querido, si eres un verdadero cristiano, aunque titubees y falles, como patrón de vida vas a poner a Dios antes que aquellos a quienes más amas. ¿No? Y esta no es un llamado a una vida de monasterio, ni de misionero. No, esto es un cristiano común y corriente. Y hermanos, noten, nos da y eso de tomar tu cruz quiere decir, estás dispuesto hasta dar la vida por Él. Nos da el Evangelio, nos da el golpe, digamos, frontal, en el centro de donde el problema más serio de nuestro pecado, que es el orgullo. El Evangelio es un llamado a dejar todo lo que eres y entregártelo en sumisión total. Es como la parábola de la perla, ¿recuerdan? El tesoro, ahí en Mateo 13. Este señor encontró el tesoro escondido en la perla y fue a vender todo lo que tenía, ¿para qué? Para comprar la perla. Eso es cristianismo elemental. Una persona que realmente es cristiana está dispuesta a dar todo lo que tiene, rendirlo al Señor y someterse a Él. Es lo que el Señor le dijo al joven rico, ¿recuerdan? No porque te ganas la salvación vendiendo tus bienes, pero él sabía que su ídolo eran las riquezas y por eso les dice, ¿quieres seguirme? Muy bien, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico de Mateo 19? Se fue muy triste porque tenía muchas, ¿qué? Posesiones. En otras palabras, el problema no era que era rico, sino que su Dios con D minúscula era ¿qué? El dinero. Así es, ese es el Evangelio. Y tristemente se oye así como radical en nuestra época, porque estamos tan acostumbrados a oír un evangelio falso, diluido, que dice, si quieres ser cristiano, abre tu corazón a Dios, pídele perdón y eres salvo. ¿Se oye así el evangelio que predicó el Señor Jesús? ¿El que predicaron los apóstoles? No se oye así, porque ese es un evangelio falso. Y entonces necesitamos predicar el evangelio como el Señor lo dejó. Y fíjense, hermanos, dice, oye, pero si predicamos un evangelio tan radical, nadie se va a convertir. ¿Sabes qué? Si piensas así, el problema es que crees que la salvación depende del hombre, ¿no de quién? De Dios. Porque para empezar, es imposible que alguien se convierta por sí mismo, porque estamos muertos en ¿qué? Delitos y pecados. Y 1 Corintios 2:14, el hombre natural no entiende ¿qué? Las cosas que son del Espíritu, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender. Entonces, predique el Evangelio fielmente y recuerda lo que acabamos de ver en Hechos 11. Él da arrepentimiento, Él es el que convierte, no tú. Dios no necesita tu ayuda. Dios no te dijo, oye, a ver, ahí está el mensaje. Si lo ves muy duro, suavízalo para que sea apetecible y más inconversos lo acepten. Eso es lo que piensan muchos, pero no es así. No es así. Tenemos que predicar el Evangelio tal cual. Y de nuevo Dios va a usar su palabra para hacer nacer de nuevo a los que Él quiera, y evangelizas, Dios salva a los que Él quiera, y una vez salvos, ya en la iglesia exhortas, enseñas, y finalmente, y con esta terminamos hoy, ama, regresa en Hechos 11, ama, muestra amor cristiano. Hechos 11, versículos 27 al 30, rápidamente. En aquellos días unos profetas, estos son predicadores, 1 Corintios 14, 32, los profetas proclaman, no necesariamente predicen el futuro. En este contexto, recuerden, en esta época, como lo hemos estudiado a detalle en Hechos, a lo largo de Hechos, estas revelaciones que vemos aquí en Hechos 11, 27 y 28 eran únicas para esa época. No se había acabado el Nuevo Testamento. Y versículo 27 nos dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Quién fue Claudio? Emperador romano del 41 al 54. Por cierto, ahí las hermanas embarazadas que están todavía buscando nombre para bebé, niño, Agabo, Claudio.
Claudio, emperador romano del 41 al 54. Es interesante señalar, escuchen esto, que hay registros egipcios, obvio extrabíblicos, que corroboran que hubo una gran hambre del 45 al 46 debido a una inundación muy grande. Entonces, a Agabo, Dios le revela de manera sobrenatural para esa época única que viene una gran hambre en la tierra de, noten en dónde, la tierra habitada, obvio de ese entonces. Y versículo 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Estos son los de Jerusalén. Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de, ¿quién? Bernabé y Saulo. Y aquí empezamos a ver una transición de los apóstoles a los ancianos. ¿Notan? Liderazgo de ancianos, como lo enseña el Nuevo Testamento. Pero noten lo que hacen estos hermanos. La iglesia gentil de Antioquía va a mandar dinero, notan ustedes, a los ancianos de Jerusalén para ayudarles contra esta hambre que van a enfrentar. ¿Qué actitud muestran aquí los de Antioquía? Amor. Y esto es muy importante porque son cristianos gentiles mandándoles dinero a ¿qué tipo de cristianos en Jerusalén? Judíos. Entonces Dios en su soberanía, noten, está usando esto para unir a la iglesia porque otra vez entre judío y gentil racialmente, históricamente había que enemistad. Hermanos, aquí hay un gran principio. Dios te da en parte para ayudar a otros hermanos que no tienen. A veces pensamos que el trabajo es solo para nuestras satisfacciones, para que Dios satisfaga nuestras necesidades materiales, personales. Y es cierto, Pablo lo dijo, el que no trabaja, ¿qué? Que no coma, 2 Tesalonicenses 3:10. Pero Dios también te puede dar un trabajo para ayudar a otros que están en necesidad, como lo hizo aquí con la iglesia en Antioquía. Ellos tenían, los de Jerusalén no iban a tener, ¿y qué les mandan? Ayuda. Vayan a Efesios 4 para que vean este principio. Con este concluimos. Efesios 4. Pablo aquí está hablando de despojarnos, quitarnos esos hábitos que caracterizaban nuestra vida de pecado antes de que viniéramos a Cristo. Y aquí les habla a los que anteriormente robaban, a los cristianos que antes robaban. Y les dice en Efesios 4:28, noten nada más que verdad. Efesios 4:28, el que hurtaba, esto es el que robe, no hurte más, sino trabaje. Y noten, no solo trabajas para tus necesidades, escuchen esto, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece ¿qué? Necesidad. ¿Notan? Dios no solo te da el trabajo para satisfacer tus necesidades elementales, sino también para compartir con el que tiene ¿qué? Necesidad. Si puedes trabajar y no lo haces, estás perdiendo el privilegio y responsabilidad de ayudar a otros que no pueden trabajar y tienen necesidad económica. Estás pecando de flojo y no amoroso hacia otros. Y si estás trabajando y después de cumplir con tu responsabilidad de proveer para tus necesidades, para tu familia, 1 Timoteo 5, y tienes más de lo que necesitas y no ayudas a otros que tienen necesidad económica, estás pecando de egoísta y de falta de compasión. Dices, ¿cuánto debo dar? Eso es entre tú y el Señor. No estamos diciendo que tienes que dar todo, pero tienes que entender este principio bíblico tan importante, que Dios te dé el trabajo otra vez, de acuerdo con Efesios 4:28, no solo para satisfacer tus necesidades materiales, para que vivas, sino también para que ayudes a otros, piénsalo, que no pueden trabajar. A veces lo olvidamos, el hecho de que podamos trabajar, que Dios te dé las fuerzas para hacer las riquezas, como dice Deuteronomio 6, es un regalo de Él. Hay gente que quiere trabajar y no puede. Entonces, este es un principio importante, otra vez, para que veamos el trabajo no siempre como un medio que Dios puede usar para ayudar a personas en necesidad. Y obviamente si tú estás en necesidad y ves otros que tienen trabajo, no los juzgues pensando, es que este no me da. No, es entre ellos y Dios. Tu responsabilidad es depender de Dios y buscar trabajar. Entonces cuando
evangelizamos, exhortamos, enseñamos, amamos, de esta manera buscando satisfacer las necesidades de otros, en este caso económicas, de acuerdo con el texto. Dios usa todo esto, como dice Efesios 4, 11 al 16, para hacer crecer el cuerpo. Que Dios nos ayude por su gracia a aplicar esto en nuestra vida para seguir contribuyendo en lo que concierne a nuestra responsabilidad, en lo que nos toca, para contribuir al crecimiento de su iglesia. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos concediste de estudio. Gracias por estas verdades tan importantes. Oramos, Padre, que esto nos lleve a examinar nuestra vida, que nos aseguremos de que hemos venido a ti dispuestos a someternos a quién eres tú, tal como lo dices en tu palabra. Oramos, Señor, por sabiduría, oportunidades para evangelizar y también, Padre, que seamos diligentes en estar estudiando tu palabra, sometiéndonos a ella y que también nos des oportunidades para enseñarnos, exhortarnos, mostrar amor unos a otros, para que en todo esto tú seas glorificado y tu iglesia sea fortalecida para tu gloria. Amén.